Estamos aquí junto a Luis Tuninetti, profesor de la Universidad Nacional aquí de Villa María. Buen día, Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarnos. No, gracias a vos por venir en este día tan especial. Luis, hoy es el Día del Cuidado de la Tierra y nos gustaría que vos como profesor por ahí de la universidad nos introduzcas un poco en esto de por qué se celebra hoy y cuáles son por ahí los cuidados que deberíamos de tener para seguir manteniendo la Tierra de buena manera. Bueno, históricamente el Día de la Tierra arranca en el año 1968 con una conferencia que a finales de los años 60, principios de los 70 es como cuando empieza a mostrarse todos los efectos que había sobre el medio ambiente en cuanto a algunos tipos de producciones, algunos problemas que se empezaban a dar y se da una conferencia relacionando la salud, propiamente desde el punto de vista médico, con el tema ambiental. Recordemos que hoy en día esa amalgama es muy común, pero para ese entonces no, y ahí comienza todo un debate hasta que en 1970 un senador de Estados Unidos propone declarar en Estados Unidos el Día de la Tierra, y a partir justamente del 22 de abril de 1970 queda instaurado como el Día Mundial de la Tierra con una finalidad de concientizar sobre algún tipo de problemática o generar cuidados en cuanto a la producción, lo que podemos hacer cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que, bueno, hemos avanzado históricamente desde ese momento y al día de hoy recién escuchábamos atentamente algunas cuestiones de economía y vemos que las cosas no están bien, y en medio ambiente tampoco, y energía tampoco estamos en un buen momento. Y sé que me das el pie te venía pensando en a veces lo mal que nos portamos con la tierra, en cosas básicas que hacemos, en no tener ciertos cuidados y cómo hacemos que eso se replique a nivel mundial. Sí, hay dos variables acá. Uno es la acción individual, que es la que vos te referís, y creo que a lo largo de todos estos años que yo me he dedicado a la cuestión ambiental, siempre ha habido, y cada vez más, mucha educación ambiental. Principalmente hoy en día ya en los colegios es absolutamente normal abordar temáticas ambientales y de cuidado. Se va perdiendo un poco con el tiempo, el transcurso después de la vida del alumno, pero sí, hay acciones individuales, ¿no? Y el tema de la educación ambiental es importantísimo abordarlo siempre, en todos los sectores. Ahora bien, hay otro aspecto que es el aspecto de las políticas que llevan adelante los gobiernos, ¿no? Y es en los cuales, por ahí, desde mi punto de vista, es lo que nos tendríamos que estar centrando como ciudadano y exigir a los políticos acciones concretas. Ejemplo, todos nos dicen el clásico ejemplo, no tirar el papelito en la calle, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando hay países, por ejemplo, Dubái, ¿cierto? Dubái hace un par de años inauguró una pista de esquí en el medio del desierto. La nieve era traída de los Alpes suizos. Imaginémonos el impacto que tiene ese tipo de políticas desde el punto de vista climático, desde el punto de vista ecosistémico, el gasto. Es decir, hay una enorme desproporción en cuanto a la distribución de esos recursos. Es un poco lo que hablaba recién desde el punto de vista económico, y en el medio ambiente también pasa un poco por eso. Entonces creo que hay dos variables, como te decía. Primero, la educación ambiental, que hay que seguir insistiendo con los más chiquitos,
para formarlos desde temprana edad, seguir insistiendo con políticas de difusión en ese mismo sentido de educación ambiental para los adultos, pero a su vez creo que como ciudadanos y desde un punto de vista también científico debemos exigir al Estado, esté el color político que esté de turno, la implementación nosotros como ciudadanos de políticas ambientales, que eso va a tener una repercusión muy alta. ¿Argentina tiene un gobierno que está invirtiendo en lo que tiene que ver con estas políticas que vos decís, o se deja siempre de lado? Porque, ¿sabes qué pensaba cuando hablabas esto? En cuando uno va a votar, que son muy pocas las personas que por ahí buscan que haya una política de Estado en cuanto a lo ambiental. No miramos eso, por eso hay que preguntar si a lo mejor hay cosas que se están haciendo que no sabemos. Sí, estadísticamente cuando uno analiza lo que le interesa a la población, en un 98% vas a encontrar o lo que es la cuestión económica hoy en día, que es muy apremiante, o el tema de inseguridad. El tema ambiental pasa siempre a segunda instancia. Respondiendo concretamente a tu pregunta, hemos tenido una política a partir de los años 2000, una política muy fuerte en cuanto a la industrialización del sector agrario, y eso ha traído numerosos problemas de salud en distintas, que hoy, al día de hoy, hay un montón de conflictos con respecto, por ejemplo, al uso de agroquímicos. La presión sobre el medio ambiente cada vez mayor con respecto a este tema también. ¿Por qué? Porque hay numerosos desmontes, hay presión urbanística, lo que es las sierras chicas. Si nos imaginamos, las sierras chicas hace 20 años no tienen absolutamente nada que ver con lo que es hoy, y eso se paga con modificación de los ecosistemas, y en algunos ecosistemas se puede modificar y otros son extremadamente sensibles. Si vos me preguntás con respecto a este gobierno ha hecho dos líneas principales que me parecen muy interesantes de continuar, sea quien continúe desde el punto de vista político, que es mayor superficie de reservas. Se ha aumentado bastante lo que es la superficie protegida a nivel nacional, que esto ya venía, hay que decirlo, venía un trabajo del anterior gobierno con todo lo que es el impenetrable chaqueño y parte de Formosa. Y la otra arista que me parece interesante de destacar son con respecto a las renovables, a las energías renovables, que este gobierno sí ha lanzado, ya va a ir por el cuarto pronto, 4 licitaciones para generación de energías renovables. De todas maneras, estamos extremadamente lejos de lo que podría ser buenos indicadores. De hecho, hay un indicador que es el indicador de desempeño ambiental, que lo trazan organismos internacionales, y ha ido bajando en realidad Argentina con respecto a años anteriores, producto de diferentes son muchas variables que se ajustan, ¿no es cierto? Pero como decís vos, siempre la cuestión ambiental, lamentablemente desde mi punto de vista, es como una segunda línea o tercera muchas veces. Lógicamente, cuando la gente tiene apremios económicos y está muy ajustada, tenemos una población muy vulnerable en cuanto a aspectos básicos, que es lo que es la alimentación y la salud. Difícilmente la gente pueda ponerse a pensar en la cuestión ambiental. Es tal cual, mientras vos lo venís diciendo, lo venía pensando. Por ahí somos un país que tiene otras necesidades básicas que no estamos cubriendo, y no podemos, como un país del primer mundo, deberíamos hacerlo de todos modos, porque es también parte de la educación que deberíamos de tener para poder salir adelante, quizás, ¿no? El hecho de empezar a cuidar el ambiente, porque es fundamental, porque es donde vivimos. De todas maneras,
el ser un país no industrializado, del tercer mundo, en vías de desarrollo, como vos quieras denominarlo, porque de acuerdo a la época se le da distintas denominaciones, no implica necesariamente que estemos retrasando la cuestión ambiental. Tenés países como Costa Rica, que también no es un país rico. De hecho, Costa Rica tiene un PBI per cápita inferior al que es Argentina. Argentina tiene un muy buen PBI por cápita, sin embargo es un país inclusive líder a nivel internacional en cuanto a cuestiones ambientales. Hasta el mismo Uruguay y hasta hace un tiempo hasta el mismo Bolivia nos superaba en ese aspecto, y estamos hablando de países no del primer mundo, sino de países en desarrollo o en vías de desarrollo, como quieras llamarlos. Y de tu experiencia como docente, ¿notas un mayor compromiso en estos años por la gente hacia el cuidado del ambiente? Creo que hay aspectos básicos que ya todos conocen. Y el otro aspecto que me parece bastante interesante destacar es que las personas se han profesionalizado mucho en el aspecto, ya sea desde el activismo o desde el cuidado del medio ambiente. Ya hay carreras como tiene nuestra Universidad Nacional, carreras especializadas en eso, en energías renovables. De hecho hay más de 50 carreras a nivel nacional sobre medio ambiente, y eso hace que a nivel profesional distintas áreas, porque la cuestión ambiental es muy interdisciplinaria, tenga una mirada distinta a la que tenían hace 20 años o 10 años. Creo que sí, que hay una mayor naturalidad en el cuidado del medio ambiente. En cuanto a cuestiones básicas, sí tenemos que seguir pensando un poco la cuestión del consumo, que es el verdadero motor del problema del medio ambiente. Cuando muchas veces compramos una prenda de vestir o compramos algo por moda y luego no lo usamos más porque ya pasó de moda justamente, y a lo mejor lo usamos 3 meses aproximadamente. Eso ha tenido todo un costo ambiental que en el caso de Argentina o en los países en desarrollo no es tan acentuado, pero yo tiro un dato. Por ejemplo, en Estados Unidos en 6 meses el 99% de lo que se compró o consumió, el 99% en 6 meses fue a parar a la basura. O sea, tienen un ritmo de consumo tan alto que eso evidentemente va a ir a impactar en cuanto a la extracción de recursos. Y también tenemos que exigir, volvemos a un punto esencial, nuestra responsabilidad, más allá de las acciones individuales, nuestra responsabilidad ciudadana para exigir. En este caso, ahora voy a hablar sobre las empresas. No podemos estar comprando, por ejemplo, un celular cada 2 años porque las mismas tecnologías te impiden empezar a usarlo. La mayoría de nosotros tenemos que cambiar el celular, muchas veces está operativo, pero ya las aplicaciones no andan. Inclusive se ha sabido que algunas baterías están ralentizadas en determinado tiempo para que lo tengan que cambiar. Caso de Apple, que ha tenido que salir a dar explicaciones, inclusive ha provocado bajas en la bolsa con respecto a esto. Y entonces nosotros como ciudadanos exigir bienes que sean durables. Tus padres, tus abuelos te pueden decir que cuando compraban una cocina le dura toda la vida, ¿no? Toda la vida. Hoy en día un bien durable estamos hablando cuando mucho 10 años.
Y eso tiene que ver, te saco un poquito que venías hablando de las empresas, con que el objetivo es que lo vayamos cambiando para que genere más ganancia por la empresa, o porque los materiales son de menor calidad. Mira, en los años 60, los diseñadores industriales debatían abiertamente en su ámbito político, en su ámbito político como medio de decisión, no partidario, ¿no? En sus medios de difusión, cuánto se podía llegar a hacer fallar un producto sin que el consumidor perdiera fe en esa marca. Estamos hablando de 1960. ¿Ah? Es decir, ahí hay un juego de las empresas, entre no hacer durar bien el bien demasiado tiempo para que el consumidor tenga que volver a comprar, pero tampoco que dure tan poco para que no cambie de marca. Es así el juego. Creo que esto sí lo tenemos que cambiar de manera urgente, pero lógicamente estamos hablando de intereses que exceden a las posibilidades que tenemos de manera individual, pero sí colectivamente. Y también estamos como muy abatidos por lo que es el tema del consumismo, lo decías recién vos, de tener siempre el mejor teléfono, porque te genera pertenecer a un determinado sector social y eso te asegura un determinado desenvolvimiento en la vida. O sea, estamos como muy todo el tiempo con flash así de propaganda, que si tenés lo mejor, llegás a mejor. Exactamente, eso es una constante en nuestra vida, y yo siempre le digo a mis alumnos, que yo los tengo en primer año, cuando abordamos esta temática concreta, es hacer un acto reflexivo en cuanto a esto y decir, bueno, cada vez que voy a comprar un bien durable, ¿hasta cuánto lo necesito realmente? ¿Cierto? Un acto reflexivo, que no sea la compra, un acto impulsivo. Vamos por el centro, decimos, mira, la vidriera, me gusta ese buzo, lo compro. Y a lo mejor lo usamos 2 veces. Quien tiene la suerte de poder comprarlo, por supuesto, ¿no es cierto? El acto reflexivo y el consumo consciente es muy, muy importante, y sobre todo ver qué marca. El consumo responsable implica también saber qué marca nosotros vamos a apoyar. Bueno, en el caso de la tecnología de los celulares, prácticamente todos están hechos con algún tipo de mineral que se extrae en Sudáfrica, en minas con condiciones laborales incluso más graves que de explotación infantil, gravísimas. En eso es prácticamente común a todas las empresas. Pero sí hay otras, a lo mejor determinada marca de ropa, determinada marca de alimentos, que nosotros sí podemos optar por decir, no, voy a consumir X marca y no la otra, porque esa marca me asegura determinada calidad ambiental en cuanto a toda su línea de producción. No sé si a vos te pasa, si vas a coincidir conmigo, que ese cambio se está dando. Recién vos hablabas de cuando uno se planta al frente de una vidriera y dice, realmente necesito ese uso. Creo que se está dando a nivel general que uno ahora se empieza a replantear más cosas, y es un cambio que viene. Quizás las generaciones nuevas lo tienen más aceitado que nosotros, pero es como que nos empezamos a plantear si lo necesitas, lo material, la alimentación que empezás a elegir. Es como que empezamos a poner un freno de mano en la vida y revaluamos más las cosas que antes. Creo que estamos como alejándonos un poco del consumismo. Creo que hay una tendencia, como decís vos, a eso. Sin embargo, la gran masa todavía, la gran mayoría todavía tiene tiene este comportamiento. Sí, en cuanto a, por ejemplo, ha avanzado un montón la cuestión de la calidad de los alimentos. Eso es indudable.
si estamos hablando de que hace 5 años atrás era prácticamente imposible conseguir algún tipo de producto orgánico, salvo que lo pudieras cosechar vos, ¿no es cierto? Hoy en día hay diferentes opciones y es más accesible poder contar con ellos. También hay una paradoja. La industrialización de estos alimentos hacen que los costos bajen, por lo tanto consumir alimentos sanos sale más caro muchas veces. Sin embargo, creo muy importante seguir fomentando este tipo de cuestiones. Incluso hay docentes y hay egresados de la universidad en la carrera de agronomía que están trabajando sobre el tema desde un punto absolutamente profesional, y a esto iba con la cuestión de la mejora en cuanto al aspecto científico de algunos procesos que antes no había. Antes era a lo mejor mi viejo que sembraba la quinta. Hoy en día tenés profesionales que se dedican con un conocimiento certero sobre la temática, que se dedican a eso. Luis, ¿hay algún festejo planeado para el día de hoy sobre esta fecha o todavía no se sabe nada? No, por lo menos que yo sepa, no. A lo mejor la MUNI ha organizado algo. ¿Y desde la universidad tampoco se realiza ninguna campaña? No, se hace una conmemoración interna, pero no algo público. Bien, Luis, te quiero agradecer que hayas venido, la verdad que es muy interesante y fue muy amena la nota, me gustó porque le hicimos muy clara para todo el mundo que por ahí está viéndonos y bueno, y que pueda entender de lo importante que somos nosotros, porque somos parte del ecosistema y somos parte de la Tierra y no nos damos cuenta. Por ahí es como que la Tierra la vemos así como que somos superiores, pero no, somos parte y dependemos de ella. Algo externo lo vemos, exactamente. Gracias a ustedes, por favor. Muchísimas gracias, Luis.